y sal por ahí y arréglate y cuídate. No quiero cuidarme, cada vez que me cuido me lesiono, me pongo enferma. Sal por ahí, cómprate ropa nueva. No quiero arreglarme. Estás bebiendo demasiada cerveza. Pues no pienso dejar de tomar cerveza, ni pienso dejar de tomar café. Quiero estar con una moto todo el día y borracha por las noches. No hace falta estar borracha toda la noche. Tómate un Lesatín. A la venta drogas. Pero bueno, ¿y qué pasa? Es que la cerveza no es una droga. Pero no te la receta el médico. El Lesatín te va a venir bien para la ansiedad. La cerveza te va a dar más ansiedad. No. ¿Sabes por qué se fue con otra? Porque he reproducido tu manera de comportarte con papá, claro. Lo he hecho todo mal. He reproducido vuestra manera de comportaros. Por eso se fue con otra, claro. ¿Pero qué me estás contando? Ahora no la reproduzca. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que yo soy la responsable de tu inmadurez? Mira, vete a la playa, despelótate, tírate en la arena y deja que tu cuerpo se llene de la sensación esa del aire marino y del agua del mar. Mira la hippie. Siempre pensando con la playa y la piel. Pero... ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Tú te crees que yo tengo una herida en la rodilla y con el agua del mar se me va a pasar? Estoy mal, mamá. Estoy mal. ¿Pero qué quieres que yo le haga? Vamos a ver, ¿es que tú te crees que yo estoy bien? Pues no, yo también estoy mal. ¿Y qué hago? ¿Te lo cuento a ti? Pues no te lo cuento. Y que sepas que hay gente que tiene problemas de verdad. Y el sol está ahí, igual para todos. Pero bueno, vamos a ver. Si es verdad que te ha dejado, pues él se lo pierde, porque tú eres una mujer maravillosa. Y ya vendrá otro hombre, cualquiera sabe. Además, ahora lo importante es tu hija, lo bonito es tu niña, lo precioso es tu niña. Sí. La verdad es que desde que nos separamos estoy mucho más tranquila. Ya no tengo que pensar si hay que ponerle el jersey porque hace frío, si hay que quitarle el jersey porque hace calor, si hay que sacar el jersey de la mochila porque va a hacer calor o va a hacer frío. Por cierto, tú de pequeña me ponías unos jerseys muy gordos. Me he pasado la infancia bañada en sudor y poquitos. ¿Pero qué me estás contando? Pero bueno, pero vamos a ver, si te tuve que pagar yo la calefacción porque no tenías ni para poner radiadores. Pues si te he hecho pasar tantísimo calor, es que me dan ganas de ir a tu casa y arrancarte con los dientes los radiadores de las paredes. Bueno, venga, hija, sí, pero es que tienes que tener paciencia. Venga, sí, hace poco tiempo. Tranquilízate y ten paciencia. Paciencia. Dejarme llevar, ¿no? Exactamente. ¿Dejarme llevar a dónde? No todas somos como tú, ¿sabes? Que nos da igual 8 que 80.